Descubierto. Increíble vendedora idéntica. A su exesposa cambia su vida en 30 días. La feria del barrio vibraba con un zumbido incesante. Javier, de pie detrás de su mesa llena de sartenes de todo tipo, se sentía atrapado en un ciclo monótono. La tristeza lo ahogaba, recordándole su vida como un eco de la traición de su exesposa. Sus manos temblaban ligeramente, la respiración se tornaba irregular, y cada vez que un cliente se acercaba, su mente se dispersaba entre recuerdos amargos. Aún así, con una sonrisa forzada, decía: «Llévate esta sartén, es la mejor que tendrás. Te lo aseguro». Mientras su mirada se perdía en el bullicio, algo o alguien irrumpió en su rutina. Era Valentina. Ella resaltaba entre las demás vendedoras, tanto por su energía como por su apariencia. Una imagen fugaz de su ex, pero con una luz que le parecía desconocida y cautivadora. Javier sintió un golpe. «No puede ser», pensó. Sin embargo, a medida que conversaban, comprendió que Valentina estaba lejos de ser un recordatorio doloroso. Su historia de lucha y superación despertaba en él un torrente de emociones contradictorias. «¿También vendes en la feria?», le preguntó. Su voz era firme, imponente. Valentina compartió su sueño de abrir su propia tienda. Sus ojos brillaban con la pasión de quien ha peleado todo por alcanzar un ideal. Un espíritu indomable que resonaba con el de Javier. En un instante, la rutina de su vida dio un giro. La propuesta de Valentina de unir fuerzas se sentía como un riesgo y una oportunidad. Un súbito deseo de ser diferente se apoderó de él, como si al asociarse con ella pudiera dejar atrás las sombras de su pasado. Pero su corazón lo advertía. ¿Era inteligente dejarse llevar por esta nueva esperanza? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La conexión entre ellos creció, pero con ella también surgieron viejas heridas. ¿Cedería de nuevo a algo que podría transformarse en traición? La imagen de su ex le martillaba la cabeza, y la presión se tornaba insoportable. Sabía que el amor y la ambición siempre habían estado al alcance de su mano, pero el miedo a repetir los errores del pasado lo consumía. Cada rayo de esperanza que Valentina traía también era un recordatorio de su dolor. A medida que descubría más sobre ella, Javier enfrentaba pensamientos fragmentados de desconfianza. Sus palabras resonaban en su mente. El rechazo que enfrentaba por ser mujer en un mundo que desechaba a los emprendedores. ¿Podría él, un simple vendedor de sartenes, apoyarla sin sabotearse a sí mismo? Una noche, revisando algunos documentos antiguos de su tienda, Javier topó con una carta que avivó su angustia. Sentía cómo su corazón se aceleraba al leerla, como si fuera un código que pudiera descifrar su pasado. ¿De verdad había alguna verdad sobre la separación que nunca había entendido? Las emociones desbordaban su mente. El tiempo se desvanecía. La exposición se aproximaba, pero dentro de él, la duda crecía. Con cada nuevo día, la pregunta lo atormentaba. Cada amanecer traía consigo el eco de la incertidumbre. ¿Era capaz de amar de nuevo? Con solo 10 días por delante, el miedo se convirtió en un peso inaguantable. Javier sabía que la decisión que se acercaba podría definir no solo su futuro, sino el de Valentina. ¿Desearía arriesgarse o tendría el valor de enfrentar lo que realmente deseaba? La encrucijada se dibujaba ante él, y no podía ignorarla. Javier se despertó esa mañana con un nudo en el estómago. Las dudas lo asediaban, y pesaban más que cualquier carga física. La carta que había leído la noche anterior flotaba en su mente, llenándolo de confusión. Era momento de una decisión. Ya no podía esconderse detrás de su mesa repleta de sartenes. La rutina lo había mantenido a salvo, pero la misma rutina también lo estaba ahogando. Se obligó a levantarse y prepararse. Mientras el aroma del café llenaba la cocina, su mirada se perdió en el espejo. Necesitaba verse fuerte, decidido. La imagen que le devolvía el espejo era la de un hombre que había dejado que su vida fuera moldeada por las decisiones de otros. ¿Qué pasaría si diera un paso al frente, arriesgando todo por un futuro incierto pero prometedor? Ese día, Javier decidió visitar a Valentina.
En el camino, su mente luchaba entre la tentación de dar un nuevo giro en su vida y el miedo a que el pasado se repitiera. Mientras caminaba, reflexionaba sobre cómo había llegado hasta aquí. Su vida había sido un sendero de decepciones, traiciones y malentendidos. ¿Era realmente capaz de construir algo nuevo? ¿Algo que valiera la pena? Al llegar a la feria, Valentina estaba organizando su puesto con energía y determinación. Fue como ver a un rayo de sol en un día nublado. Hablar con ella destilaba una chispa que Javier no había sentido en mucho tiempo. Su conversación fluyó, y él se dio cuenta de que cada palabra que Valentina decía lo empujaba a confrontar sus propios límites. «Javier, estoy pensando en una forma de hacer que nuestras ventas sean más efectivas», sugirió Valentina con entusiasmo. «Podríamos ofrecer promociones especiales o afinar nuestra estrategia online. Las redes sociales son una herramienta poderosa». La idea resonó. ¿Cuánto tiempo había desperdiciado sin explorar oportunidades como esas? Fue en ese instante que una hoja caída de la carta que había encontrado, que hablaba de su propia falta de ambición, lo golpeó con una insight poderosa. ¿Cuántas veces había dicho no a las oportunidades por miedo al fracaso? Decidir acompañar a Valentina no era un mero acto de arrebato. Era un posible camino de regreso a sí mismo. «Estoy contigo», dijo, su voz firme, casi un susurro en medio del bullicio de la feria. El gesto sorprendió a Valentina, pero en su ojo brilló una mezcla de gratitud y respeto. Javier no solo había aceptado la propuesta, había comenzado a abrir una puerta a sus propias posibilidades. Sin embargo, a medida que empezaba a sentir un destello de esperanza, el recuerdo de su exesposa se proyectaba en su mente como una sombra persistente. Justo cuando creía que avanzaba, la inseguridad se cernía sobre él, cuestionando su decisión. Su ex había sido su pasado, una historia que se sintió cerrada, pero aún resonaba en las decisiones que tomaba. Mientras Charlo, un viejo conocido del pasado y un competidor, apareció en la feria, la tensión aumentó. Charlo había sido un compañero de negocios que había visto caer a Javier tanto profesional como emocionalmente. Verlo ahora abrió viejas heridas. Allí estaba, un recordatorio de lo que había dejado atrás. ¿Podría Javier sostener una conversación positiva, sin dejar que el rencor gobernara su mente? Con cada interacción, la presión envolvía a Javier. La confrontación parecía inevitable. Una decisión tenía que ser tomada. Enfrentaría a su temor, o daría un paso atrás y dejaría que el pasado definiera su futuro. «Hola Javier, nos vemos por aquí». «¿Sigues vendiendo esas sartenes?», se burló Charlo. El corazón de Javier latía con fuerza, pero, en ese momento, eligió la confrontación. Era hora de dejar claro que no se dejaría pisotear de nuevo. Sabía que cada palabra marcaría su camino hacia un nuevo comienzo. La incertidumbre lo acompañaba, pero él estaba listo para descubrir lo que vendría. Una nueva vida o la reafirmación de su viejo yo. La decisión estaba en el horizonte, y en su interior sabía que hoy sucedería algo fundamental. El momento había llegado para dar un paso más. Sin embargo, el eco de su pasado seguía amenazando con desviar su camino. ¿Sería capaz de enfrentar su verdad y encontrar el valor que tanto había buscado? El aire se envelopaba en una mezcla tensa de inquietud y desafío cuando Javier miró a Charlo a los ojos. Había crecido alimentando una imagen distorsionada de su propia impotencia, y ahora esa imagen se desmoronaba lentamente, surgiendo una versión de él mismo que no había visto en años. «Sí, sigo trabajando en eso. Las sartenes son una parte de mi vida, pero hay más por explorar», replicó Javier, esforzándose por mantener la voz firme, aunque temblaba en el fondo. La reacción de Charlo fue la esperada. Una risa burlona, como si estuviera disfrutando de un espectáculo. La mente de Javier giraba en un torbellino de emociones, pero cada vez que la inseguridad intentaba asfixiarlo, recordaba la energía de Valentina, su energía vibrante, y eso lo mantenía centrado. La conversación continuó, y Javier se dio cuenta de que la burla de Charlo no era más que un reflejo de sus propias inseguridades. Después de intercambiar algunas palabras más, sintió como si las cadenas que lo mantenían atado a su pasado comenzaban a romperse. Al despedirse, Javier no solo había afirmado su lugar en la feria, sino que también había sentenciado su decisión de avanzar. Sin embargo, la sensación de triunfo fue efímera. Cuando se alejó, el misterio de su vida emergió. Lo que había ganado no podía sellar las heridas que aún sentía. La sombra del pasado, encarnada en su exesposa y en su relación fallida con Charlo, parecía susurrarle al oído que no estaba a salvo. Al llegar a casa,
El peso de esas preguntas lo abrumó. ¿Podría realmente cambiar? ¿O estaba condenado a repetir los errores de su pasado? Días pasaron mientras Javier se dedicaba a trabajar junto a Valentina. Ella le presentó la idea de crear un blog de cocina, una plataforma donde podrían compartir recetas y experiencias, y donde cada sartén que vendieran contara también una historia. Javier, aunque inicialmente temeroso, empezó a sentirse emocionado. Las noches de brainstorming se convirtieron en momentos de crecimiento, donde su pasión por las sartenes se transformaba en algo más amplio. La conexión con Valentina, un lugar seguro para explorar su creatividad, le daba un nuevo propósito. Sus interacciones fueron transformándose en algo más que trabajo, reflejaban una chispa de interés mutuo. Pero Javier, con el pasado aún susurrándole, se mantuvo alerta. La sombra de su exesposa acechaba en cada interacción, estableciendo un muro emocional que lo obligaba a preguntarse si podía permitirse abrirse de nuevo. Un día, Valentina le mostró una oferta para una feria gastronómica más grande en la ciudad. Esto podría ser el gran impulso que necesitamos, Javier. Podríamos mostrar nuestras sartenes y recetas a un público más amplio, sugirió ella. Sin embargo, el entusiasmo de Valentina se vio opacado por las dudas de Javier. La idea de presentarse ante extraños y correr el riesgo de ser juzgado lo aterraba. En su mente, marcó una batalla interna, el deseo de avanzar frente al miedo abrumador del rechazo. Decidió salir de su zona de confort por primera vez, y aceptó la propuesta. Esa decisión significó mucho más que un simple viaje a la feria. Era una confrontación directa con su miedo, un acto desafiando todo lo que era y había sido. Mientras trabajaba en su presentación, Javier sintió un cambio sutil en su pensamiento. Se dio cuenta de que cada preparación para la feria era un paso hacia la reclamación de su vida. Sin embargo, cada avance estaba constantemente acompañado por la tentación de retroceder. ¿Podría realmente liberarse de las cadenas que su pasado le había impuesto? El día de la feria se acercaba. Javier sentía un extraño cóctel de emoción y ansiedad, pero el eco de su exesposa lo estremecía en momentos de duda. ¿Podría sobrepasar su sombra? El riesgo de ver su imagen reflejada en un viejo amor lo acechaba. Con cada montaña rusa emocional a la que se enfrentaba, la pregunta no solo recayó en si iba a la feria, sino en si estaba realmente listo para enfrentarse a la verdad que había eludido por tanto tiempo. El futuro parecía un vasto vacío, lleno de posibilidades y temores por igual. Y así, un nuevo dilema se planteaba. ¿Podría realmente ser capaz de reescribir su historia, o el pasado siempre tendría la última palabra? La respuesta, como se evidenciaría, estaba a punto de revelarse. El día de la feria finalmente llegó. Javier se despertó antes del amanecer, sintiendo una corriente de nervios recorrer su cuerpo. A medida que el sol comenzaba a elevarse, iluminaba su pequeño apartamento, pero la calidez de la luz no conseguía disipar la sombra que lo seguía, la misma que había acariciado tantas veces en su mente. Con cada acción matutina, desde preparar el desayuno con una sonrisa forzada, hasta vestirse con la certeza de que un error se ocultaba en cada elección, el nudo en su estómago iba apretándose. Mientras se dirigía al lugar del evento, sus pensamientos se disparaban en múltiples direcciones. La idea de la feria se había convertido en un símbolo, un hito que definiría no solo su enfoque profesional, sino su capacidad de superar el eco de su pasado. El trayecto le permitía reflexionar. La energía vibrante de Valentina resonaba en su mente como un mantra. Tú puedes. Sin embargo, esa voz se mezclaba con sus viejas inseguridades, un remolino de expectativas y temores. Al llegar, Javier sintió que se presentó a un escenario en el que no solo mostraría sus sartenes, sino también una faceta de sí mismo que había estado oculta, el emprendedor que podía superar sus barreras. Lo que le esperaba era un ambiente bullicioso de emprendedores ansiosos por atraer miradas y compradores, y en ese mar de rostros, la ansiedad de Javier se incrementó. Se instaló en su stand, organizado con cuidado, cada sartén reluciendo bajo la luz artificial. Valentina estaba a su lado, aliviando la presión de su incertidumbre con su entusiasmo contagioso. Javier sonreía a medias mientras ajustaba una de las sartenes, tratando de hacer que sus manos invadidas por el temblor se movieran con confianza. Cada vez que un cliente se acercaba, la voz interna de Javier se hacía más fuerte, recordándole no solo lo que tenía para ofrecer, sino lo que aún le quedaba por demostrar. Mientras el evento avanzaba, Javier comenzó a sentir una conexión con aquellos que se interesaban por sus productos. Les contaba sobre cada sartén, su historia,
y cada receta que las acompañaba. Para su sorpresa, las respuestas eran cálidas y alentadoras. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una sombra persistente seguía acechando. ¿Estaba realmente teniendo éxito? ¿O era solo un juego de espejos? El eco de las risas burlonas de Charlo resonó para recordarle que aún había muchas críticas a las que enfrentar, incluso de su propia mente. Fue en uno de esos momentos, mientras Javier hablaba de la versatilidad de una de sus sartenes, que vio a una mujer que le hizo frenar su discurso. Su mirada se encontró con la de ella, y en ese instante, su corazón dio un vuelco. La mujer era casi idéntica a su exesposa. El mismo corte de pelo, incluso la forma en que sonreía tenía un inconfundible eco de su pasado. La confusión lo golpeó con fuerza, haciendo que casi perdiera el hilo de su presentación. No había tiempo para la indecisión. La mujer se acercó, interesada en lo que estaba contando. Javier luchó contra el plasma frío que se había apoderado de su mente y trató de recomponerse. Era solo una coincidencia, pensó. A medida que interactuaban, el eco de lo que había sido se convertía en una mezcla de curiosidad y un desafío. Quizás tengo la oportunidad de descubrir cómo enfrentar algo que había evitado, se dijo a sí mismo. Continuó hablando, acompañando su voz con gestos, como si sus palabras fueran los hilos que tejen su nueva vida. Sin embargo, dentro de su mente, una inquietante pregunta se hacía cada vez más presente. ¿Sería esta la oportunidad para descubrir algo nuevo sobre su propia valentía? ¿O simplemente llamaría su atención para recordarle el dolor que tanto había intentado olvidar? Javier sabía que hasta ese momento, el pasado había controlado sus decisiones. Mirar a la mujer frente a él le había recordado la importancia de confrontar lo que lo asustaba. ¿Sería capaz de salir de la sombra y reescribir su historia? ¿O quedaría atrapado en el eco de su antiguo amor? Esa línea entre el pasado y el futuro se había vuelto más fina que nunca. Mientras la conversación avanzaba, Javier sintió que el resultado final de esta feria no dependía solo de sus sartenes, sino de la transformación interna que estaba comenzando a experimentar. El momento decisivo estaba al caer, y así, sin poder evitarlo, se planteó la pregunta crucial. ¿Estaba listo para descubrir no solo a la mujer que tenía frente a él, sino también el verdadero Javier que había eludido por tanto tiempo? La respuesta, evidentemente, estaba más cerca de lo que imaginaba. La mujer se acercó. Su mirada curiosa se posó en las sartenes de Javier. Él trató de recordar su nombre, pero una niebla de recuerdos irrelevantes lo invadía mientras sus pensamientos fluyeron en direcciones contradictorias. Todo en ella, desde el brillo de su cabello hasta la forma en que sus ojos se iluminaban al escuchar sobre la cocina, evocaba memorias que creía haber enterrado. Sin embargo, apretó los dientes y se centró en la venta que debía hacer. Esta sartén es ideal para recetas rápidas, comenzó, dejando que la emoción de su producto reemplazara la confusión en su mente. Pero cada palabra parecía resonar con un eco de su pasado, haciéndolo más consciente de sí mismo. La mujer le sonrió y continuó escuchando con atención. Así, Javier se dio cuenta de que su voz podría proporcionar más que un simple argumento de ventas, podría ser la herramienta para su transformación. Las preguntas se amontonaban en su mente. ¿Qué pensaría ella al conocer su historia? ¿Era realmente alguien nuevo en su vida, o simplemente un recordatorio de lo que había perdido? Javier decidió no dejar que el miedo dictara sus acciones. La conversación se desarrollaba de manera natural, y mientras él hablaba, sintió la presión en su pecho ir disminuyendo, como si cada frase lo acercara un poco más a la persona que siempre había querido ser. La mujer lo interrumpió. ¿Siempre has cocinado así de bien? Me encantó cómo explicaste la técnica para dorar más rápido. El cumplido lo sorprendió, levantando una serie de emociones en su interior, desde tristeza hasta satisfacción genuina. He tenido práctica, respondió, sintiendo que esa pequeña interacción válvula las heridas de su autocrítica. Era un recordatorio tangible de que su dedicación estaba dando frutos, que había algo que mostrar por su esfuerzo. Con el tiempo, la conversación se volvió más personal. Ella compartió anécdotas de su vida en la cocina, y, casi sin darse cuenta, Javier empezó a abrirse. Cocinar es más que una habilidad, es un modo de conectar con las personas que amas, confesó, conscientes de cuánto había extrañado esa conexión en su propia vida. La mujer asintió, y su comprensión compartida les otorgó un espacio de confort inesperado. Así, mientras las horas pasaban, Javier comenzó a ver más allá de la similitud atmosférica entre ella y su exesposa.
se dio cuenta de que, en vez de revivir su sufrimiento, estaba gestando un nuevo tipo de relación. Una relación en la que podía explorar su propio potencial sin el peso del pasado. Este hecho lo estaba transformando, permitiéndole mirar su vulnerabilidad con nuevos ojos. A medida que el evento se acercaba a su fin, Javier sintió un giro en su mente, un impulso a actuar. ¿Te gustaría probar una receta juntos? Las palabras fluyeron antes de que realmente pudiera pensar en lo que decían. Pero, en ese momento, no hubo lugar para la duda. La espontaneidad de su propuesta podría haber sido un riesgo, pero, al mismo tiempo, era su forma de abrir una puerta hacia otra realidad, hacia etapas aún inexploradas de su vida. La mujer sonrió, con lo que pareció un brillo de sorpresa y entusiasmo. Por supuesto. ¿Cuándo empezamos? Al escuchar su respuesta, Javier sintió una chispa de determinación. Lo que empezó como un momento de venta, se había transformado en una invitación a redescubrirse a sí mismo. La conexión se sentía auténtica, un eco de lo que su vida había querido ser, un reflejo de su progreso, de su capacidad para reinventarse. Pero en el fondo, una pregunta siguió latiendo. ¿Podría sostener lo que había empezado? Esa inquietud lo acechaba mientras se despedían, dejándolo con el aire de una compra no finalizada, una conversación a medio camino. El impulso de actuar ya estaba en él, pero el riesgo de volver a abrir viejas heridas también lo atormentaba. La noche caía, y Javier sabía que su viaje apenas comenzaba. A pesar de la nueva esperanza emanando de su interior, se preguntó si, al final del camino, se daría cuenta de que estaba listo no solo para enfrentar a la mujer frente a él, sino, sobre todo, a la aceptación de sí mismo que siempre había estado evadiendo. ¿Sería capaz de dar el siguiente paso sin tropezar con la sombra del pasado? La luz del día se desvanecía cuando Javier regresó a casa, y cada paso hacia su apartamento parecía estar cargado de las expectativas de lo que había comenzado con aquella mujer. Una mezcla de entusiasmo y ansiedad latía en su pecho, recordándole que esta era una oportunidad que no podía dejar escapar. Las sartenes, la cocina y la conexión que había sentido con ella, despertaban en él algo que había estado dormido durante años, una esperanza de que la vida podría ofrecerle algo más que su rutina monótona. Mientras cerraba la puerta tras de sí, una avalancha de pensamientos lo invadió. La cocina, un espacio que había sido su refugio y su campo de batalla, lo recibió con un aire familiar pero transformador. Cada cuchillo, cada sartén, pulsaban con la posibilidad de crear no solo obras culinarias, sino también una nueva narrativa. ¿Qué pasaría si realmente me lanzara a una nueva aventura? Se cuestionó, contemplando el futuro que lo esperaba, y el riesgo inherente en todo cambio. Javier empezó a organizar la cocina, regresando a esa actividad que amaba y que había dejado de lado. Primero, desempolvó sus libros de recetas, cada página un hilo del pasado que esperaba tejer en su presente, prepóndose a cocinar algo que fuera tanto un ejercicio de superación personal, como una ofrenda a la mujer que había despertado su interés. Con cada movimiento, sus nervios se transformaron en determinación. Mientras picaba los ingredientes, recordó cada conversación que habían tenido. Las risas, los intercambios, esa conexión tan natural que habría resultado casi inaudita una semana atrás. De cada recuerdo surgían vislumbres de su propio crecimiento. Cada vez que ella lo miraba con curiosidad, sentía como si sus inseguridades se desvanecían, dejándolo más abierto y receptivo a nuevas posibilidades. Con la olla al calor, se preguntó cómo podría compartir no solo una comida, sino también compartir su evolución con ella. El desafío de preparar una receta que capturara su esencia se convirtió en una reflexión sobre quién estaba dejando atrás y quién quería llegar a ser. El sabor de los ingredientes se mezclaba con el remanente de su autocrítica, y a medida que avanzaba, empezó a darse cuenta de que el acto de crear podría ser además un acto de sanación. Pero los miedos no se desvanecieron por completo. Cuando la hora de la cita se acercó, la ansiedad recorrió su cuerpo. ¿Qué decirle?, se preguntó, sintiendo un sudor frío en las manos. ¿Sería suficiente prosa y técnica en la cocina para cautivarla? Se había construido un pequeño castillo de confianza, pero ¿podría soportar el peso de los momentos de silencio, de las expectativas no cumplidas? Finalmente, al abrir la puerta aquella noche, su corazón latía con fuerza. La mujer apareció con una sonrisa que iluminaba la habitación. A medida que la observaba, las similitudes con su exesposa se desvanecían en un mar de posibilidades. Esta vez no estaba haciendo lo que había hecho antes.
No estaba buscando la validación en sus ojos, sino un intercambio genuino de pasión y creatividad. La conversación fluyó mientras se preparaban juntos, y cada risita que compartían era un ladrillo más en esa nueva estructura de relación que comenzaban a construir. Javier se sentía menos como un vendedor y más como un artista en su propio estudio, guiando a una compañera en su proceso de creación. Aquel día lo había involucrado en un viaje de autodescubrimiento que trascendía el ámbito de las ventas. Mientras la comida se cocinaba, Javier sintió el impulso de compartir algo más profundo. Tenía la necesidad de abrirse sobre su lucha, sobre las cadenas que alguna vez habían limitado su capacidad de amar y compartir. Sin embargo, la duda lo invadió nuevamente. ¿Debería arriesgarse a mostrar sus cicatrices? ¿O mejor dejar que la noche fluyera sin profundizar en el dolor del pasado? Justo cuando estaba a punto de confesar sus miedos, un sonido en la puerta interrumpió el momento. Un timbre inesperado que resonó como una advertencia. Una parte de él sintió que el pasado podía estar tocando con fuerza no solo en su vida personal, sino en su viaje profesional. ¿Sería este el momento en que todo lo que había construido estaba a punto de desmoronarse? El corazón de Javier dio un vuelco al enfrentar esa nueva incertidumbre. Su vida, al igual que en la cocina, podría estar a punto de convertirse en una receta difícil de digerir. El instante de verdad había llegado, y con él, la posibilidad de nuevos comienzos o de un antiguo final. ¿Estaría preparado para enfrentar lo que se ocultaba tras la puerta? La expectación se apoderó de Javier, y por un instante, el bullicio de la cocina pareció desvanecerse. Su mano, suspendida en el aire, no se atrevió a tocar el pomo de la puerta, como si el paso que debía dar encerrara un peso irreversible. Esa figura tras la puerta, la que había interrumpido su intento de vulnerabilidad, podría ser su salvación o su perdición. Su mente se debatía entre la curiosidad y la desconfianza. No podía evitar preguntarse si ese timbre era un indicio de que su pasado regresaba para buscarlo. Durante años había creído que había dejado todo atrás, pero cada vez que el recuerdo de su exesposa afloraba, lo enfrentaba a un vacío inquietante que no sabía cómo llenar. Era como si su vida se hubiera dividido en dos capítulos, uno lleno de autoaceptación y otro marcado por el dolor que se negaba a desaparecer. Decidió abrir la puerta, y, al hacerlo, se encontró frente a una joven. No era su exesposa, pero había un aire de familiaridad que lo sorprendió. Su presencia era electrizante, y como si se tratara de una ilusión, el vínculo que había sentido durante la cena fluía nuevamente. Javier sintió que el destino jugaba con él de maneras que no comprendía. «Hola, soy Sofía, la nueva vendedora de la empresa», dijo sonriente, extendiendo la mano. En ese momento, Javier se vio obligado a reunir su concentración mientras su mente se inundaba de pensamientos contradictorios. La conexión que habían comenzado a construir con la otra mujer ahora parecía volverse un hilo más en una red complicada. La conversación entre ellos empezó a fluir de manera natural y orgánica, desbordando risas y anécdotas. Sin embargo, bajo la superficie, Javier luchaba con un torrente de emociones. Sofía era, de alguna manera, una representación de lo que había perdido. Y la ironía de la situación no escapaba de su atención. Cada palabra compartida lo acercaba a un precipicio del que se sentía al mismo tiempo ansioso y emocionado. Mientras intercambiaban ideas sobre estrategias de ventas, Javier se dio cuenta de que Sofía no solo era inteligente, sino también intuitiva. Ella captaba su esencia no solo como vendedor, sino como persona. Era una especie de espejo que lo desnudaba de sus inseguridades, desafiándolo a proseguir su camino de autodescubrimiento. Mirarla a los ojos lo impulsó a replantear su propia valía. ¿Por qué debería dejar que mi pasado defina mi futuro?, se preguntó en medio de la conversación. Finalmente, sofocando su miedo a fracasar, se atrevió a abrirse. Le habló de su pasión por la cocina, de cómo cada plato representaba no solo una creación, sino una parte de su identidad que había renegado. Las palabras fluyeran, y los muros comenzaban a caer entre él y la nueva vendedora. Fue un momento lleno de sinceridad y una vulnerabilidad que tanto necesitaba. Sin embargo, entonces, Sofía lo miró con un semblante serio. «Javier, aprecio tu honestidad, pero necesito que sepas que he estado siguiendo tus éxitos, y escuchar tu historia me inspira, pero también me recuerda que el pasado a veces puede ser una carga. ¿Estás listo para dejarlo ir?». La pregunta era como un eco que resonaba dentro de él. Era un dilema moral profundo. ¿Estaría realmente preparado para cerrar un capítulo que lo había marcado tanto? En ese instante,
La puerta de la cocina resonó nuevamente como un faro del destino que esperaba su decisión. Javier sintió que su vida pendía de un hilo, listo para desatarse hacia nuevas posibilidades. Pero, en el fondo, también sabía que el desafío no solo implicaba aceptar a Sofía en su vida, sino también enfrentarse a esa parte del pasado que se negaba a ser ignorada. El dilema estaba planteado. ¿Seguiría adelante hacia lo desconocido, o dejaría que sus viejos miedos lo confinaran nuevamente? La siguiente palabra que saliera de sus labios podría cambiarlo todo. Los segundos parecieron extenderse como chicles en su mente, mientras Sofía lo observaba en espera de una respuesta. En ese dilatado instante, Javier luchaba por deshacer un entuerto de emociones no resueltas. Era consciente de que su vida había sido un constante desgaste por la carga de decisiones no tomadas y temores protegiendo un rincón de su alma que él mismo no se atrevía a desafiar. La pregunta que lo atormentaba todo el tiempo resurgió. ¿Quería realmente dejar atrás su pasado? Había encontrado refugio en la rutina, pero el tiempo se lo había cobrado con intereses. No había sido solo la pérdida de su matrimonio lo que le había hecho daño, sino el sentimiento de haberse traicionado a sí mismo. La cocina había dejado de ser un espacio de creación para convertirse en un lugar de evasión. Sofía esperaba. Su presencia era como un faro que iluminaba la niebla que había envuelto a Javier por tanto tiempo. Su mirada lo animaba a ser auténtico, a descubrir en él un hombre que, a pesar de las cicatrices, todavía podía ser un artista en su propia vida. ¿Estás listo para dejarlo ir? Volvió a sonar la pregunta, ahora con un eco resonante en su mente. La lógica estaba de su lado, pero su corazón era un laberinto de dudas. Volvió a pensar en el último platillo que había cocinado, una paella evocadora de los días pasados, llena de recuerdos fugaces, pero también de una sensación de satisfacción que había estado ahogada en su rutina diaria. Sí, tal vez estoy listo para intentarlo, respondió al fin, sintiendo cómo esa simple declaración se sentía como un peso descomunal levantándose de sus hombros. Sofía sonrió. No una sonrisa de triunfo, sino una que parecía reconocer la pequeña victoria que Javier había logrado. Eso es un gran primer paso, Javier. A veces, dejar ir no significa olvidar, sino aprender a llevar la carga de una forma que no impida disfrutar del presente. La conversación se transformó a partir de ese momento. Se volvieron socios en la exploración y renovación de un futuro que antes se veía turbio. Sofía compartió estrategias de ventas que no solo se centraban en cifras, sino en la construcción de relaciones significativas. Javier se encontró escuchando atentamente, pescando cada consejo, y unas veces incluso compartiendo sus propias experiencias en la cocina como analogías que hacían que la lección tuviera más sabor. Mientras los minutos se deslizaban, un nuevo sentido de posibilidad comenzó a gestarse dentro de él. La parte creativa que había estado dormida parecía estremecerse, desperezándose ante la idea de que no solo podría concebir platos impactantes, sino también construir conexiones significativas con sus clientes. La idea de organizar una cata de vinos combinada con su arte culinario se encendió en su mente como un fuego nuevo. Tal vez el efecto de Sofía no se limitaba únicamente a su presencia. Había algo en su forma de ser que lo impulsaba a salir de su zona de confort. Su reflexión se tornaba más intensa al pensar que cada paso hacia adelante no era solo un recorrido profesional, sino un camino hacia su autenticidad. Finalmente, Javier hizo un último esfuerzo para consolidar esa revelación en su mente. Voy a crear esa cata, necesito mostrar lo que puedo hacer. Es hora de que mis habilidades hablen por mí, se dijo a sí mismo, con la resolución creciendo dentro de él. Pero en el fondo, aún sentía un anhelo de cierre. La razón por la que había evitado el cambio durante tanto tiempo emergió, pronta a confrontarse una vez más. El pasado no estaba completamente resoluto. Aún había cuentas pendientes con esa parte de su historia que lo mantenía dividido. Fue un pensamiento que supo que lo seguiría acechando hasta que no lo enfrentara de una vez por todas. El siguiente día sería decisivo, no solo para su carrera, sino para su vida emocional. Javier sabía que cada pequeño paso le acercaría más al momento en que de verdad podría dejar atrás sus viejos fantasmas. Iba a tener que enfrentar a su exesposa. El sol se filtraba a través de las cortinas, bañado en un tono dorado que impregnaba cada rincón de la cocina. Javier, aún con la mente inquieta por la conversación con Sofía, comenzó a preparar su desayuno. Cortar los ingredientes. Observar la danza del cuchillo sobre la tabla de madera. Era una forma de meditación que siempre le había funcionado. Sin embargo, ese día tenía un peso mayor.
la próxima cata de vinos que había decidido organizar. Mientras movía la sartén, sus pensamientos regresaban constantemente a la verdad de su situación. Era fácil perderse en la planificación del evento, pero lo que lo perturbaba verdaderamente era la inminente confrontación con su exesposa. Una relación que había consumido su tiempo y energía, una que había dejado cicatrices difíciles de olvidar. La idea de comunicarle su nuevo proyecto hacía eco en su mente, una mezcla de temor y determinación. El día avanzaba, y Javier se sentía atrapado en una dicotomía. La creatividad que empezaba a florecer en su vida profesional chocaba con las sombras de su vida personal. Quería expandir su mundo, explorar las conexiones que podía construir, pero del otro lado había una historia que no podía seguir ignorando. Mientras organizaba un pequeño espacio en su cocina para las catas, pensaba en lo que podría decirle a ella, cómo podía expresar que había cambiado, que estaba listo para un nuevo comienzo, no solo profesional sino personal. Las horas se deslizaron y el teléfono sonó. Era Sofía, de nuevo. Eran horas inesperadas, pero tenía una propuesta. Javier, he estado pensando en lo que me dijiste sobre la cata. Quisiera ayudarte más, quizás iniciar una campaña de marketing en redes sociales. Esto podría ayudar a dar a conocer tu talento y atraer a más clientes, sugirió con un tono entusiasta. Su corazón latió un poco más rápido. La idea de que alguien tan genuino creyera en su capacidad era revitalizante. Sin embargo, su mente también se cuestionaba si debería compartir con ella sus inseguridades sobre su exesposa. Sofía, hay algo más que necesito resolver primero, dijo, sintiendo una creciente presión en el pecho. Tengo que enfrentar a mi exesposa antes de avanzar. Hay cosas que tengo que aclarar. La pausa al otro lado de la línea se sintió interminable, pero finalmente Sofía respondió. Entiendo. Enfrentar el pasado siempre es un paso importante para avanzar. Quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte en ese proceso. Quizás después de eso puedas hacer el lanzamiento de la cata. La conversación lo dejó en un estado reflexivo. Por un lado, el apoyo de Sofía era como un salvavidas, pero por otro, él sabía que esta sería una de las decisiones más difíciles que había tenido que tomar. Al caer la noche, Javier se sentó en su pequeño estudio, películas de recuerdos flotando en su mente. Un lado de su cerebro le decía que estaba listo para pasar página. Otro lado sabía que no podía avanzar, mientras el pasado aún le susurrara al oído. Decidió darle forma a una carta. Escribir siempre había sido su mejor manera de comunicar cosas profundas, emociones que le costaba verbalizar. Quería que su exesposa entendiera finalmente su lucha, su deseo de reconciliarse con el pasado, y cómo ello lo había llevado a descubrir su propia esencia. La idea lo llenaba de ansiedad y esperanza por partes iguales. Las horas se fueron evaporando, y mientras preparaba el bolígrafo, fue incapaz de evitar que una preocupación invadiera su mente. ¿Realmente estaba listo para lo que vendría? En su interior, había un retorno a lo fundamental. Las decisiones que ahora debía tomar no solo afectarían su carrera, eran un camino hacia la verdadera transformación. Con el papel frente a él, respiró hondo, sintiendo que el momento había llegado. La verdad lo aguardaba en la escritura, y cada palabra que plasmara en la carta lo acercaría más a reconciliar su pasado con el futuro que anhelaba. Pero, en el fondo, temía que una vez que comenzara a escribir, no habría vuelta atrás. ¿Podría realmente arriesgarse a abrir una puerta que había decidido cerrar? ¿O sería este el primer paso hacia su redención? Al pensar en lo que había decidido hacer, la verdad parecía más tangible que nunca, pero su resolución aún no era firme. El amanecer que se asomaba prometía llegar con nuevos desafíos, y Javier sabía que debía prepararse. ¿Tendría el valor para enviar la carta y enfrentar a su exesposa? La respuesta no era sencilla, pero lo que sí sabía era que su vida estaba a punto de cambiar, una vez más, y debía estar listo para dar ese paso. Javier se despertó esa mañana con una determinación que nunca había sentido antes. La luz del sol se colaba a través de la ventana, iluminando las superficies de su cocina, que ahora se sentía más acogedora y viva que nunca. La cata de vinos estaba a la vuelta de la esquina, y sus planes para su negocio estaban tomando forma. Sin embargo, la sombra de su pasado seguía pesando sobre él. Sabía que debía enfrentar a su exesposa, y eso sería su mayor reto. Decidió que no podía postergar más la elaboración de la carta. Con cada palabra, se dejaba llevar por una necesidad imperiosa de expresar lo que sentía en su corazón. Necesitaba comunicarle que, aunque su relación había sido dolorosa,
había aprendido de ella y que estaba listo para seguir adelante, a pesar de las cicatrices heridas que habían quedado. Con cada letra que trazaba, sentía que una carga se desvanecía. Sus emociones, antes reprimidas, emergían como un torrente liberador. «Querida Ana», comenzó la carta, «hace tiempo que no hablo contigo, y creo que es momento de hacerlo. He estado reflexionando sobre lo que vivimos juntos, de todo lo que aprendí en ese tiempo. Me dio miedo enfrentar la verdad, y muchas veces me dejé llevar por la tristeza y el rencor. Pasó horas escribiendo y reescribiendo, dando forma a sus sentimientos, hasta que finalmente se sintió a gusto con el mensaje. Decidido, selló la carta y se prometió a sí mismo que la enviaría ese mismo día. Un paso más en su camino hacia la libertad. Los días siguientes fueron intensos. La cata de vino se acercaba, y su colaboración con Sofía se fortalecía cada día más. Había algo refrescante en la forma en que trabajaban juntos. Su energía combinada estimulaba no solo sus ideas, sino también sus emociones. Javier ya no solo era un vendedor de sartenes, estaba convirtiéndose en un empresario que creaba experiencias inolvidables para sus clientes. El día de la cata llegó. Javier había trabajado incansablemente, organizando todo para que cada detalle brillara. La cocina, su viejo refugio, se había convertido en un lugar de creación, un laboratorio donde cada plato susurraba su historia. Cuando sus clientes comenzaron a llegar, sintió cómo la adrenalina se apoderaba de él. La mezcla de nervios y emoción lo empujó a dar lo mejor de sí mismo. La cata transcurrió intensamente. Javier presentó cada plato e hizo que cada cliente se sintiera especial, sumergiéndolos en su mundo culinario. Mientras cocinaba, su mente dejaba atrás las dudas y los recuerdos dolorosos. Estaba completamente presente, disfrutando de lo que hacía. Esa noche, recibió elogios sinceros, y por primera vez, sintió un reconocimiento que no solo venía de los demás, sino de sí mismo. Y así, en un giro inesperado, en medio de un brindis con sus invitados, recibió un mensaje de text de Ana. Su corazón le dio un vuelco. Tras todo el esfuerzo que había invertido en su cata, ahora se enfrentaba a la respuesta de su pasado. Abrió el mensaje y leyó: Javier, gracias por tu carta. Me ha hecho reflexionar. Espero que podamos hablar pronto. Con ese simple texto, una luz iluminó su corazón. El camino hacia la reconciliación había empezado. Javier no tan solo había conquistado su propia batalla interna, sino que también se estaba preparando para cerrar un capítulo de su vida y, al mismo tiempo, para abrir otros nuevos. En ese momento, se dio cuenta de que había logrado un crecimiento significativo. Había tomado control de su destino. Su vida ya no estaba definida por su pasado, sino por la fortaleza que había desarrollado para superarlo. Ya no era solo un vendedor, estaba emergiendo como un hombre renovado, dispuesto a escribir su propia historia. Con una sonrisa en el rostro, Javier sintió que estaba listo para afrontar lo que viniera, pero esta vez con confianza firme y un sentido renovado de propósito. La esperanza de situaciones por venir era ahora su aliada. El viaje apenas comenzaba, y con cada paso que daba, Javier se acercaba más a la vida que siempre soñó. ¿Qué más podría lograr? Estaba ansioso por descubrirlo, transmitiendo su valor y pasión en cada sartén que vendía. Ahora, queridos amigos, este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal, para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas puedan escuchar relatos de superación personal como este. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.